este video, este audio que ha generado polémica, audio en el que aparentemente el presidente Evo Morales le da instrucciones a un dirigente de cómo se tiene o cómo se debe accionar en estas movilizaciones que por el momento no dejan ingresar alimento, y esa es una de las instrucciones que aparentemente el expresidente Evo Morales brinda a este dirigente. Surgen algunas dudas, han surgido polémicas respecto a este video presentado ayer justamente por parte del gobierno. Hoy Luis Fernando Camacho, máster en neurociencia cognitiva y conductual, nos va a ayudar un poquitito a poder ir por ese camino y buscar una respuesta sin realizar una aseveración al 100%, por supuesto. Luis Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente hablamos de lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? En este caso de todo lo que tiene que ver con el volumen, con el tono de voz, del mensaje, donde las probabilidades son bastante altas de que sea veraz este sonido. Y entonces ahí es donde se genera cuáles son seguramente las intenciones tras el audio para poder generar tal vez mayor disturbio, no sé, ¿no? Y al momento de realizar este análisis, ¿qué debemos tomar en cuenta, Luis Fernando? Bueno, dentro de lo que es el análisis del lenguaje no verbal, hay algo que se llama la paralingüística, que es la forma, como te indicaba, el tono, el volumen de voz que tiene en este caso el presidente, donde se hace una comparativa entre los discursos frecuentes del presidente junto con el audio. Entonces me imagino que los que hicieron la pericia del audio se enfocaron en esto, ¿no? En hacer las comparativas para determinar si efectivamente es el tono, el volumen y el ritmo de voz que maneja el presidente. Además, imagino igual el uso de términos, el uso de palabras que el expresidente siempre mantuvo y que tal vez se siga manteniendo en este video, en esta llamada, o de repente encontramos algo diferente. Vamos a escucharlo primero, ¿te parece? Vamos a ver este primer video. A ver, Luis, tú nos has traído unas imágenes, unos videos para ir mostrándonos y explicándonos a qué corresponde o qué deberíamos analizar y tomar en cuenta. Un poco para extender más. Bueno, si bien estábamos hablando del audio, donde se toma la paralingüística, en este caso vamos a hablar del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es un lenguaje inconsciente y, por si acaso, el lenguaje no verbal es universal. O sea, no tenemos un lenguaje no verbal los bolivianos y otro lenguaje no verbal, por ejemplo, los japoneses o los chinos, ¿no es cierto? Entonces, nos manejamos en base a las exposiciones de las emociones. Lo que ustedes tienen ahí es un estudio que hace Paul Ekman, el señor de arriba es Paul Ekman, que incluso nosotros con primates similares al ser humano tenemos las mismas expresiones. Usted dice que se fue porque corría en riesgo su vida. Te estoy preguntando, ¿usted quisiera ver muerto a Evo? Mire, si quiere usted después, la entrevista es a usted. Pero te pregunto como ser humano. Aquí no es periodista, tampoco es expresidente o presidente, pero te pregunto como ser humano. ¿Quiere ver muerto a Evo? ¿Sabe por qué le pregunto por qué se fue? Respóndame. ¿Sabe por qué le pregunto, Morales? El expresidente en esta entrevista polémica también, Luis Fer, se ríe sarcásticamente, se enoja, señala. ¿Qué actitudes podemos analizar de esto? Ya. Hay algo que estudiamos nosotros en el lenguaje no verbal, que es la proxémica. Cuando nosotros mantenemos un espacio entre una y otra persona que no tienen una intimidad, que no se conocen, no son amigos, entonces mantenemos una línea del respeto. Pero el presidente, si vemos el video, te das cuenta que es como si invadiese, pero con su mano. Entonces comienza a hacer este tipo de ademanes que son invasivos y ahí nos damos cuenta que de alguna manera él tiene este tipo de actitudes agresivas no verbales. Tal vez está tratando de decir algo en su contenido verbal, pero sus posturas, sus gestos, sus emblemas, se llaman emblemas. Un emblema que él tiene es este, por ejemplo, ¿no es cierto? Que quiere mostrar su verdad, pero cuando hace este gesto él, significa que yo tengo la razón. Entonces, cuando él hace este emblema, es que él tiene la razón y no está dispuesto a escuchar nada más. Y él utiliza muy frecuentemente otro tipo de ademán que vamos a ver en uno de los videos. Tiende a hacer esto, tiende a señalar bastante. Ahí vemos con su mano izquierda que eso es bastante agresivo. Cuando nosotros tenemos esta postura de señalar a alguien, de invadir el espacio de alguien, entonces vemos que ese momento está pasando por un episodio de ira, pero es bastante agresivo con su lenguaje no verbal, más allá del contenido. Por eso es importante ver incluso las facciones, tenemos microexpresiones en el rostro. Si notan, hay veces que él sonríe y esa sonrisa es una sonrisa Fernando, máscara. en esto que estamos viendo, él señala, él apunta, hace gestos.
¿Estaría reprimiendo algo de sus sentimientos, Sí. intentando frenarse y por eso tal vez la mueca con las manos? Ese gesto que estamos viendo ahora, por ejemplo, ese es un gesto de poder y más cuando entrecruza los brazos, cuando entrecruza los dedos, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, él utiliza bastante el gesto con el dedo porque este es un gesto de imposición. Recuerden que las palmas, la posición de las palmas nos indica siempre algo. Cuando algunos presidentes hablan de esta manera y van a ver Barack Obama cuando habla hace así o hace así, significa que está mostrando sinceridad. Cuando un presidente hace esto, significa que quiere imponer algo. Entonces, cuando queremos dejar por sentado imponer algo, nosotros movemos las manos de esta manera. Pero cuando tratamos simplemente de agredir, comenzamos a hacer este tipo de gestos. Y eso es bastante agresivo, ¿no? Este es muy interesante. Él obviamente lo recibe, pero si se dan cuenta, no lo mira a los ojos al periodista, si no me equivoco es español, en ningún momento. Y ese ademán que tiene con el dedo es de imponerse siempre. Es más, lo manda adelante al exministro. Completamente frecuente. Sí. Ese ademán, ¿verdad? Miren, entonces ahí le hace una señal para que se quede. Él se manejaba bastante con su lenguaje no verbal. Ahí tiene una postura sumisa, si se dan cuenta, está con los hombros abajo, caídos, no está agrediendo, está con los dedos entrecruzados y ahí es cuando comienza a utilizar sus ilustradores. Cuando nosotros comenzamos a hablar con las manos, estamos ilustrando, por si acaso eso no es un gesto agresivo. Este sí, si se dan cuenta, le da la mano y ni siquiera lo mira. Significa que él sí va a aceptar seguramente la entrevista que tenía él, pero no estaba dispuesto a responder. Y ustedes si ven la narración de el relato mejor de la entrevista, mejor dicho, van a ver que incluso el periodista se siente intimidado por algunas respuestas que él tiene y comienza a darle por su lado para que no genere molestia. Quiero que analicemos lo siguiente, Luis Fer. El mensaje del expresidente Morales que pide volver a Bolivia. Quiero que lo vayamos analizando poco a poco. Por favor, adelante. Están pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no vuelva a Evo. No soy corrupto, no tengo ningún proceso. Si quieren proceder por sedición, es una cuestión netamente política. No tengo por qué estar fuera de Bolivia, pero lamento mucho por decisiones políticas internas y externas no quieren que vuelva a Bolivia, quieren que sepa mi pueblo boliviano. Si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sigue siendo presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado en la primera vuelta. Estoy seguro que puedo aportar en la pacificación porque me conozco a mis compañeros del campo. Conozco a mis compañeros, sectores movilizados. Entonces, el retorno no solamente es una cuestión personal, sino también con temas de pacificación. Utiliza mucho las manos, Luis Fernando, el su expresidente. mano Vimos izquierda. También algo de sarcasmo, movimiento de hombros. Sí, lo que mencionábamos, ¿no? Los manipuladores. Cuando él dice algo y inclina un poco el hombro, significa que ni él mismo se la cree. Lo interesante es que cuando habla de las elecciones, y esto, o sea, quiero ser muy frío en el análisis, no es que me estoy parcializando, cuando él dice yo gané la primera vuelta, él se la cree. De verdad que se la cree, porque cuando menciona eso, él cree que ha sucedido eso. Entonces me imagino que tal vez en su entorno, ya una vez descubierto el fraude, alguien le ha hecho creer que verdaderamente estaba sucediendo eso, ¿no es cierto? Entonces cuando él habla y dice, yo he ganado, ahí por ejemplo no hallamos indicios de mentira, o sea, no se ve que él esté intentando mentir con respecto a eso, sino que es algo que verdaderamente él se la cree, ¿no? Y que tiene una convicción. Y el dedo, ¿verdad? El dedo recurrente señala, señala y señala. E incluso él mismo se señala con ese dedo. Claro, cuando utiliza esta posición, recuerda, te había indicado que cuando nosotros estamos hablando de esta manera o estamos haciendo esto, estamos como muy francos. Esta es una manera de protegerse. En alguna de sus entrevistas tú vas a ver que cuando se siente nervioso, él agarra un vaso, toma agua, porque este es un signo de protección. Y cuando no le gusta algo que le están preguntando, él simplemente hace para atrás o tiende a cruzar los brazos así, como hizo en la entrevista de la BBC, y tiende a protegerse, ¿no es cierto? Porque está incómodo. Es por eso que me imagino que él debe tener asesores también de todo lo que estamos hablando. Ahora sí uno entiende por qué él no accedía muy fácilmente a entrevistas, no entraba en debate.
debates, cuando había una conferencia de prensa, ¿por qué necesitaba anotar? Porque alguien le dijo que esa es la mejor manera de que él mismo no se sabotee, porque él se sabotea bastante, es del tipo de persona que su lenguaje verbal debe ser un 7% y un 93% su no verbal, entonces él puede sabotearse bastante por la parte emocional, tiende a irritarse muy fácilmente, en ese aspecto es muy emocional el expresidente. En todas las entrevistas, y se enoja más en las muy últimas, rápidamente. se molesta. Y se molesta muchas veces, se levanta y se va. Sí, definitivamente que son obviamente posturas de, en algún momento hasta de soberbia, ¿no es cierto? Entonces me imagino que cuando recibe este tipo de consejos o asesoramiento, él tampoco está muy predispuesto a escuchar. No lo conozco en persona, pero haciendo un análisis así como te digo, en frío. Estamos haciendo un análisis profesional. Sí. Esto no tiene ningún lineamiento ni ninguna parcialización, como tú lo decías, Luis Fernando. ¿Y tiene algo que ver el uso de las manos, es decir, utilizar mucho la derecha o en alguna oportunidad cambiar la izquierda? Esto que acabamos de ver, el presidente Morales estuvo utilizando constantemente la mano izquierda. Tengo entendido que el presidente es diestro. Sí. Usualmente el brazo izquierdo, cuando uno es diestro, lo utiliza para ilustrar algo, como estoy haciendo ahora. Puedo estar hablando y utilizar mis manos para ilustrar. Pero cuando ya quiero imponer algo, solamente utilizo el brazo derecho, como lo hacía él, ¿no? Y empieza a hacer este ademán. Pero cuando utiliza el brazo izquierdo, simplemente está ilustrando lo que trata de decir. Y lo interesante es que él utiliza los emblemas con ambos brazos. Hay personas que solamente lo utilizan con un solo brazo, ¿no es cierto? El del ex vicepresidente García Linera era este, ¿no es cierto? Utilizaba bastante este emblema para dejar lineamientos. En cambio, el expresidente Evo Morales suele hacer esto o suele hacer esto, pero como un emblema, ¿entienden? Porque todos tenemos emblemas, todos tenemos alguna manera de poder expresarnos. Lo anunciábamos a un principio, Luis Fernando, queremos analizar también este video, esta llamada que ha generado y está generando todavía mucha polémica, pero vamos a analizar a quien estaría con el teléfono, al recibe esa supuesta llamada del expresidente Morales. Bien, vamos a verlo, por favor. Hermano, tenemos dos puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno te concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos turno, hermano. Hermano, generen su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me han expulsado del Congreso del 2002. Sí, tal vez no, pero en Omino, Cochabamba, La Paz, pues me bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo. Un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracollo a La Paz, hermano. Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación. A mí me están reclamando, es vacía, no hay quien centralice, pero igual, hermano, desde la base, combate, ¿ya? Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura, están haciendo dictadura. A nosotros nos viene dictadura. Ahora la gente está viendo cómo se vive la dictadura con golpes de Estado. Aquí podemos ir analizando, Luis Fernando, el lenguaje verbal, justamente, tal vez temblor en la voz, una voz o una actitud de sumisión. Yo quisiera que tú hagas ese análisis profesional. Obviamente, para hacer un análisis más profundo se requiere otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Y lo que manejamos nosotros, los que analizamos justamente el lenguaje, en este caso se llama paralingüista, es el tono, el ritmo con el que se maneja, son probabilidades, jamás son determinismos de decir sí o no es. Pero las probabilidades de que el audio sean verdaderos son bastante altas, yo te diría que es entre un 70 y un 80%. Lo que hay que analizar es el tono de voz del presidente, ¿no es cierto? Habíamos visto que en otras entrevistas, cuando él está dando órdenes
órdenes, comienza a subir su tono de voz, ¿no es cierto? Aumenta el tono, lo vuelve más agudo y además que aumenta el volumen. Y ahí es donde se hace una comparativa de que verdaderamente puede ser la voz del expresidente, ¿no es cierto? Luego, lo que hay que analizar también es el contenido. Más allá de lo que instruye, es la forma en la que dice las cosas. Entonces, tú vas haciendo un análisis tanto de las entrevistas que él tiene, como de la charla que ahora él tiene, que es un poco más casual, porque recuerda que es diferente una persona cuando está expuesta ante medios que cuando está hablando por teléfono. Ahí tendemos a estar mucho más cómodos. Entonces, nosotros hallamos ese tipo de comodidad. Es por eso también que hay un poco de variación en el ritmo, como que está más tranquilo. No es lo mismo que cuando está en una entrevista donde se vuelve un poco más agresivo, habíamos dicho, porque tiene que responder. En este caso simplemente se estaba comunicando. Entonces las probabilidades son bastante altas de que este audio sea verdadero. ¿Y cómo podríamos analizar un poquito la actitud de quien recibe esa llamada? Una actitud obsecuente, una actitud sumisa, ¿no es cierto? Entonces, y tú lo ves, él está con la cabeza hacia abajo, él está mirando hacia abajo, como simplemente aceptando, él no está cuestionando para nada. Si te das cuenta, en ningún momento él tiende a levantar la mirada como para sorprenderse con algo de lo que le ha dicho. Una persona que se sorprende con algo tiende a levantar la cabeza o tiende a hacerse para atrás para cuestionar, pero él simplemente está recibiendo órdenes que para él parece no sorprenderle, porque parece que ya las ha recibido antes, entonces simplemente está confirmando lo que en algún momento esta persona sabía. En él, en la persona que está hablando por teléfono en este momento, no se encuentra ningún indicio de sorpresa, por lo tanto lo que ha escuchado no es nuevo para él. Y tú hablas un poquito de una actitud sumisa. ¿Es fácil fingir aquello, Luis Fernando? No es tan sencillo. Justamente, no sé si me pueden ayudar los de producción, Pablito, Joseph. ¿Me pueden pasar el vaso, por favor, con agüita? Entonces, acaban de ver lo que ha hecho Joseph. Una microexpresión no la puedes fingir. Entonces, cuando nosotros hablamos de su ficción, en este caso fue sorpresa, disculpa. Todos se han asustado. Disculpa. Eso es una microexpresión, ¿no es cierto? Por eso les decía, cuando no hallo sorpresa en la persona, no es lo que hizo Joseph. Abrió la boca, abrió los ojos, se hizo para atrás cuando escuchó algo. Le dio miedo, obviamente. Entonces, a tu pregunta, ¿se puede fingir? Una microexpresión jamás se puede fingir porque es inconsciente. Justamente para demostrar que esto no lo puedes fingir. Es por eso que Albert Einstein decía, ¿no es cierto? Si quieres conocer a una persona, no escuches lo que dice, fíjate en cómo se comporta, que eso te va a decir la verdad de esa persona. No sé lo que hemos ganado. ¿Estaban seguros que íbamos a ganar? Hemos ganado. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Qué? No te entiendo. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Por qué Venezuela? Dígame. Porque ¿Por qué insinúa es su eso? aliado más cercano en la región. Tenemos tantos aliados, Rusia y China. Tenemos países en Europa. Ahora quiero poner nuevamente esta llamada polémica que acabamos de ver. Tenemos 2 puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados. Estas dos imágenes, en una la entrevista con un tipo de actitud y en otra en la videollamada es una actitud diferente. Luis Fer, haciendo un análisis profesional, ¿cuál crees que se acerca más a la verdadera personalidad del expresidente Morales? La que se ve, siempre es la que se ve. Entonces, para poder hacer un análisis mucho más concreto de una persona, siempre es importante ver el todo. Cuando hablas por teléfono, y les debe pasar a las personas también, incluso cuando mandan un mensaje por WhatsApp, a veces se malentiende porque no estás viendo todo el contexto. Entonces siempre es importante analizar el todo, cómo se mueve, la paralingüística, lo que habíamos visto del audio. Cuando él estaba realizando esta entrevista, ahí mismo lo vemos, está con los brazos cruzados, ya se ha empezado a molestar de algunas cosas. Hay una parte, Luis Fernando, en que incluso agacha la cabeza y mira como de reojo al entrevistador, Sí, con sí, una sí. mirada bastante penetrante. No voy a utilizar otro adjetivo calificativo, pero es como una mirada Hasta despectiva, invasiva, ¿no? tal vez. Sí. Es justamente esta mirada que es inconsciente cuando nosotros estamos enojados o nos molesta. Y por eso les decía, como habíamos hecho el experimento con Joseph,
pasa a toditos. Los papás cuando nos enojamos con los hijos, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a mirarlos de esta manera, Sí, ¿no es claro. cierto? Entonces agachamos, y más cuando el presidente hace esto, significa que ya ha generado demasiada ira, ¿no es cierto? Y otra cosa, o sea, habíamos visto los mecanismos también de autodelación, se llama. Cuando tú estás hablando de algo y ni tú mismo lo crees, comienzas a hacer esto. Es inconsciente este movimiento, ¿no? Entonces, ¿pero tú estabas seguro en ese lugar? Sí, sí estaba, dice. O lo que él hacía, una autodelación verbal, ¿no es cierto? Se le preguntaba, o como cuando preguntas a tu hijo, ¿tú dónde estabas anoche? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Y entonces comienzas a demorar un poco tu respuesta porque necesitas pensar lo que vas a decir. Entonces puede ser un indicio de que vas a mentir.